En el año 451, el general que defendía la civilización occidental tomó una decisión impensable: salvó a su peor enemigo. Con Atila, el azote de Dios, atrapado y a su merced, Flavio Aecio ordenó a sus legiones detenerse. Fue un acto de misericordia, un error de cálculo garrafal, o la jugada más brillante y cínica en la historia de la guerra. Para comprender este acto, que sellaría el destino de Roma, debemos retroceder un poco. A los años 449 y 450, cuando el mundo conocido contenía la respiración, atrapado en un juego de tronos mortal donde las palabras eran tan afiladas como las espadas y las alianzas tan frágiles como el cristal. El aire de Europa estaba cargado de tensión, un zumbido bajo y constante de tambores de guerra que resonaba desde las estepas de Panonia hasta los salones de mármol de Rávena y Constantinopla. En el centro de esta tormenta inminente se encontraba un hombre cuyo nombre era susurrado con una mezcla de terror y asombro: Atila, rey de los hunos. No era simplemente un rey, era una fuerza de la naturaleza, un cataclismo humano que se había ganado a pulso epítetos escalofriantes. El azote de Dios, el hombre del fin del mundo, la encarnación del mal, el jinete que todo lo desolaba. Había logrado lo que nadie antes: unificar a las tribus nómadas bajo un único y temible estandarte, y ahora su mirada se posaba con una ambición insaciable sobre las decadentes joyas del Imperio Romano. Su horda, un mosaico aterrador de pueblos sometidos, avanzaba con la inexorabilidad de una plaga, con la vista puesta en el corazón de Italia, decidido a hacerse con el poder del imperio y, de paso, a aniquilar a sus viejos enemigos, los visigodos. El Imperio Romano, una sombra de su antigua gloria, estaba dividido, enfermo y sangrante. En Oriente, con capital en la inexpugnable Constantinopla, el emperador Marciano había optado por una paz humillante. Su imperio pagaba enormes tributos en oro a Atila, comprando una tregua precaria para que las hordas hunas no cruzaran sus fronteras. Era una herida abierta en el orgullo de una potencia que había conquistado tierras vastísimas y había puesto de rodillas a incontables enemigos. Los senadores murmuraban en los pasillos del palacio, avergonzados de que el oro, y no las legiones, fuera ahora su principal arma de defensa. Marciano, sin embargo, era un pragmático. Veía a los hunos como un lobo al que se le arrojaban trozos de carne para mantenerlo alejado de la yugular. Pero sabía que el apetito del lobo era infinito. Así, en un acto de diplomacia retorcida, Marciano comenzó a tejer una red de sugerencias y mensajes velados dirigidos al rey huno. Sus enviados hablaban de la riqueza de la Galia, de sus campos fértiles y ciudades poco defendidas, pintando un cuadro de un botín fácil y apetecible, mucho más tentador que las formidables murallas de Teodosio que protegían Constantinopla. En esencia, con una sonrisa cortés y un gesto de amistad, Marciano le estaba pasando el problema, el marrón, a su hermano de Occidente. En Occidente la situación era aún más desesperada. El emperador era Valentiniano y un hombre superado por los acontecimientos, que reinaba desde la ciudad pantanosa de Rávena, mientras el verdadero poder residía en las manos de su general en jefe, el Magister Militum, Flavio Aecio. Aecio, el hombre que tomaría la decisión que definiría una era un personaje complejo, forjado en las crisis perpetuas del Imperio tardío. Había pasado parte de su juventud como rehén entre los hunos, y conocía su forma de pensar y de luchar mejor que ningún otro romano. Esta experiencia le había permitido mantener una relación sorprendentemente buena y funcional con ellos durante años, utilizándolos como mercenarios y contrapesos contra otras tribus bárbaras, especialmente los visigodos y los burgundios. Aecio era un maestro del equilibrio, un funambulista que caminaba sobre el alambre de la diplomacia bárbara con una habilidad asombrosa, manteniendo a los lobos lejos de las fronteras de Italia. Pero el juego estaba cambiando. La creciente ambición de Atila y la sutil ponzoña diplomática de Marciano amenazaban con romper ese delicado equilibrio. Aecio y Valentiniano, conscientes del peligro, intentaron una contradiplomacia desesperada. Trataron de convencer a Atila de que la Galia era una tierra pobre y sin importancia estratégica, que era mejor que se quedase donde estaba, disfrutando del oro de Oriente. Al mismo tiempo, y con la máxima discreción, Aecio inició conversaciones con Teodorico y el anciano y respetado rex de los visigodos asentados en la Aquitania. La alianza entre romanos y visigodos era una necesidad antinatural, forjada sobre décadas de desconfianza y derramamiento de sangre. Apenas una generación antes, los visigodos de Alarico habían saqueado la propia ciudad de Roma. Sin embargo, Aecio y Teodorico eran hombres pragmáticos que entendían la magnitud de la amenaza huna.
Teodorico sabía perfectamente que, aunque el primer objetivo de Atila pudiera ser la capital imperial en Rávena, si las fuerzas romanas caían, su reino visigodo sería el siguiente en el menú del azote de Dios. Por lo tanto, a pesar de las cicatrices del pasado, veía con buenos ojos una alianza militar con su antiguo adversario. Mientras tanto, un tercer jugador movía sus piezas desde el sur. Desde las ruinas de Cartago, Genserico, el astuto y cojo rey de los vándalos y los alanos, también enviaba emisarios a Atila. Su objetivo era puramente vengativo. Odiaba a los visigodos con una pasión que el tiempo no había mermado. Un odio avivado por un terrible incidente familiar. Una de las hijas de Teodorico había sido enviada para casarse con el hijo de Genserico, pero, bajo sospecha de traición, fue mutilada horriblemente, cortándole la nariz y las orejas y devuelta a su padre. Genserico ahora susurraba al oído de Atila, animándolo a invadir Occidente y a aniquilar a los visigodos, prometiéndole quizás apoyo naval o simplemente deleitándose con la idea de ver a sus enemigos destruidos. El tablero estaba dispuesto y cada jugador, movido por el miedo, la ambición o la venganza, empujaba a Atila hacia la Galia. Por su parte, Atila, lejos de ser un simple peón en el juego de otros, escuchaba todas las propuestas, sopesaba todas las promesas y tejía sus propios planes. Él tampoco veía con buenos ojos la creciente cooperación entre visigodos y romanos. Sabía que juntos representaban una fuerza formidable, la única capaz de hacerle frente en campo abierto. Destruir a los visigodos no era solo un objetivo secundario para complacer a Genserico, sino una necesidad estratégica para asegurar su dominio sobre la Galia. Todos estos movimientos políticos y diplomáticos, estas idas y venidas de enviados con mensajes secretos y promesas envenenadas, tuvieron lugar durante los tensos años de 449 y 450. El objetivo de todos, excepto quizás de Genserico, era evitar un conflicto de dimensiones catastróficas, una guerra total que podría incendiar todo el occidente. Pero la diplomacia, al final, es un dique de arena contra el tsunami de la ambición humana. Las negociaciones fracasaron estrepitosamente. La palabra fue reemplazada por el acero. En la primavera del 451, Atila, habiendo reunido una de las mayores fuerzas jamás vistas en Europa, un ejército de hunos, ostrogodos, gépidos, esiros, rugios y turingios, cruzó con sus guerreros el río Rin. La invasión había comenzado. La Galia se estremeció. Ciudades enteras fueron arrasadas. Metz fue quemada hasta los cimientos, y se dice que sus habitantes fueron masacrados en el interior de sus iglesias. Reims, Tongeren, Estrasburgo, todas cayeron ante la horda. El pánico se extendió como una enfermedad. El ejército de Atila se movía hacia el corazón de la Galia, hacia Aurelianum, la actual Orleans, una ciudad estratégica por su puente sobre el río Loira. La defensa de Orleans había sido confiada a los alanos de San Gibano. San Gibano, sin embargo, era un hombre cuya lealtad era tan inestable como el viento. Aterrado por la reputación de Atila y por la magnitud de su ejército, decidió rendir la ciudad sin combatir, esperando clemencia. Pero el destino de Orleans, y quizás de toda la Galia, cambió por un giro inesperado. Justo cuando los hunos se preparaban para ocupar la ciudad, las vanguardias del ejército combinado de Aecio y Teodorico aparecieron en el horizonte. La llegada de esta fuerza de socorro, más rápida de lo que Atila había anticipado, le obligó a reconsiderar sus planes. Sin querer arriesgarse a una batalla con su ejército dividido y en una posición desfavorable, Atila ordenó una retirada táctica, levantando el asedio de Orleans y retrocediendo hacia los campos abiertos de la Champaña, buscando un terreno más adecuado para su caballería. Fue en este momento de incertidumbre cuando Atila, como era su costumbre, consultó a sus chamanes y adivinos. Examinaron las entrañas de los animales sacrificados y leyeron los augurios en los huesos quemados. La predicción que le dieron fue ominosa y ambigua. Uno de sus grandes enemigos moriría en la batalla que se avecinaba, pero esto no supondría la derrota del ejército enemigo. Atila escuchó la profecía con el rostro impasible. Un rey enemigo caería. Eso era bueno. Pero su ejército no se desmoronaría. Eso era un problema. Con esta profecía pesando sobre su mente, continuó su retirada mientras las fuerzas de ambos bandos se iban concentrando para el enfrentamiento inevitable. Aecio, por su parte, trabajaba febrilmente reuniendo a todos los soldados posibles del imperio. Sacó tropas de las fronteras, reclutó a federados y llamó a todos los aliados disponibles.
Su ejército era un reflejo de la realidad del imperio tardío. El cronista Sidonio Apolinar, escribiendo en la época, lo describe despectivamente como una fuerza de auxiliares sin legionarios, una imagen que evoca debilidad y decadencia. Sin embargo, esto no era del todo cierto. Las tropas que Aecio había traído de Italia, su núcleo de confianza, eran la élite del ejército romano, los auxiliares palatinos. Estos hombres, aunque no llevasen el nombre de legionarios, eran soldados profesionales de tiempo completo, fuertemente acorazados, y con un entrenamiento y una disciplina muy superiores a las de las antiguas legiones de la República. Eran la espina dorsal de su fuerza. A su lado marchaban contingentes de francos ripuarios, sármatas, burgundios y sajones, pueblos guerreros ligados a Roma por tratados o por la paga. Finalmente, el 20 de junio del año 451 después de Cristo, en una vasta llanura cerca del actual Châlons-en-Champagne, tuvo lugar el gran choque entre ambos bandos. Un choque que sería recordado por toda la eternidad. Tuvo lugar la batalla de los Campos Cataláunicos. Antes de que la sangre comenzara a correr, los generales dispusieron a sus hombres en una partida de ajedrez mortal. Aecio, conociendo las fortalezas y debilidades de su heterogéneo ejército, diseñó un plan arriesgado y lleno de astucia. Posicionó a sus tropas romanas y a los auxiliares más fiables en el flanco izquierdo de su línea de batalla. En el centro, colocó a las tropas alanas lideradas por el rey Sangibano. La decisión era profundamente cínica. Aecio desconfiaba enormemente de la lealtad de Sangibano, el hombre que había querido entregar Orleans. Sospechaba que, ante la primera carga seria de los hunos, los alanos se romperían y huirían. Pero Aecio convirtió esta debilidad en una trampa. Su intención era que Atila pensase exactamente lo mismo, que viera el centro como el punto débil y lanzase allí su ataque principal, con sus mejores tropas, sus propios hunos. Si eso ocurría, el centro romano visigodo se doblaría, pero no se rompería del todo, atrayendo a Atila hacia el interior. Mientras tanto, los flancos, las verdaderas armas de Aecio, se mantendrían firmes y luego pivotarían hacia adentro para envolver a los hunos en una maniobra de doble pinza. Veremos si lo consigue. En el flanco derecho, finalmente, se encontraba el mayor contingente del ejército, los poderosos visigodos, liderados por su anciano rey Teodorico y acompañado por su hijo y sucesor, el impetuoso Turismundo. Atila, al otro lado del campo, también organizó a su variopinto ejército. Fiel a la estrategia de Aecio, colocó a sus preciados y temibles hunos en el centro, bajo su mando directo, listos para asestar el golpe decisivo. En su flanco derecho posicionó a los gépidos, un pueblo germánico feroz, para hacer frente a los romanos de Aecio. Y en su flanco izquierdo colocó a los ostrogodos, sus aliados más poderosos, frente a sus primos y enemigos mortales, los visigodos. La ironía de la historia era palpable en esa disposición. Dos pueblos, ostrogodos y visigodos, que en el pasado habían sido uno solo, que habían invadido juntos el imperio y habían combatido juntos bajo el mando del gran Alarico, ahora se enfrentarían en una batalla fratricida, decididos a aniquilarse mutuamente. En total, las estimaciones sugieren unos 40.000 hombres por el bando imperial y unos 50.000 por el bando de Atila. El sol de la tarde comenzaba a descender en el cielo. Damas y caballeros, dieron comienzo los preliminares de la batalla. En una primera escaramuza, las tropas visigodas de Turismundo se apoderaron de una pequeña colina que se elevaba en su flanco, una posición táctica crucial que les daría una ligera pero importante ventaja en el combate que estaba por venir, permitiéndoles cargar cuesta abajo sobre sus enemigos. A las 2:30 de la tarde, Atila, tras un discurso feroz a sus hombres, ordenó la carga general de todo su ejército. Eligió atacar a esta hora con una idea clara en mente: si la batalla no se decantaba a su favor, la llegada de la noche le proporcionaría la cobertura necesaria para retirarse a la seguridad de su campamento. El suelo tembló cuando decenas de miles de guerreros, los gépidos, los hunos y los ostrogodos, cargaron con un rugido ensordecedor contra sus respectivos enemigos. La batalla se desató con una furia apocalíptica. En el flanco izquierdo de la colisión, los romanos de Aecio, disciplinados y serenos, se prepararon para el impacto. Se mantuvieron en todo momento en una posición defensiva, formando un sólido muro de escudos para recibir la carga de los gépidos. Aecio, observando desde una posición elevada, no tenía intención de arriesgar a sus tropas de élite. Su función era aguantar, resistir
fijar al flanco derecho de Atila, pero sin buscar una confrontación decisiva allí. Sabía que sus auxiliares palatinos eran preciosos y no quería perder hombres de forma estúpida en una carga innecesaria. Los gépidos, al principio, se lanzaron como fieras, con un ímpetu salvaje, pero la muralla romana, erizada de lanzas, absorbió su carga y les devolvió golpes mortales. Tras el choque inicial, los gépidos también comenzaron a luchar de forma más precavida, y el combate en ese sector se convirtió en una brutal y sangrienta guerra de desgaste, pero con relativamente pocas bajas en comparación con lo que estaba por suceder en el resto del campo de batalla. Y todo porque, como ambos comandantes sabían, la batalla se decidiría en el centro y en el otro flanco. La estrategia de Aecio, fría y despiadada, estaba funcionando. Su plan era que fuesen los visigodos y los alanos quienes soportasen todo el esfuerzo y el peso de la batalla. De esta forma, si lograban la victoria, quedarían suficientemente debilitados como para no poder rebelarse contra el imperio en el futuro. Para Aecio, la batalla no solo era contra Atila, era también para asegurar la supremacía de Roma sobre sus propios aliados. En el flanco derecho, el choque fue de una violencia inaudita. Los jinetes ostrogodos, liderados por sus reyes, los hermanos Balamir, Teodemir y Vidimir, impactaron contra la línea visigoda con una furia fratricida. Pero los visigodos, siguiendo las órdenes de Teodorico, los recibieron con una disciplina férrea. La mayoría de sus guerreros habían desmontado, formando un denso y profundo muro de escudos, una táctica diseñada para minimizar el efecto de los temibles arqueros montados unos que apoyaban el ataque. Los escudos entrelazados y las lanzas apuntando hacia afuera crearon una fortaleza humana impenetrable. Los visigodos resistían arremetida tras arremetida ostrogoda. La lucha era brutal, un remolino de acero, gritos y sangre. Los ostrogodos se estrellaban una y otra vez contra la muralla de escudos, y los visigodos, con una tenacidad feroz, lo estaban haciendo muy bien, ocasionando muchísimas bajas a sus parientes lejanos. Pero el precio era alto. Aunque resistían, los hombres de Teodorico y también estaban perdiendo hombres a un ritmo alarmante. Cada oleada ostrogoda que era rechazada dejaba tras de sí un reguero de muertos y heridos en ambos bandos. La cosa es que el flanco derecho aguantaba, pero el centro, como Aecio había previsto, no. Los guerreros alanos de San Gibano, posicionados en el corazón de la línea aliada, se encontraron de frente con la élite del ejército huno, las hordas personales de Atila. Los jinetes hunos, moviéndose con una velocidad y fluidez aterradoras, cargaban en oleadas, disparando nubes de flechas desde sus arcos compuestos antes de chocar o retirarse. Los alanos, que ya habían empezado el combate con una moral no muy alta, lucharon con valentía al principio. Resistieron las primeras cargas, pero la presión era implacable. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron a retroceder. Paso a paso, metro a metro, el centro de las fuerzas imperiales se alejaba del eje de la batalla, abriendo una brecha peligrosa en la formación. Atila, viendo su oportunidad, empujó a sus hombres con más fuerza en la cuña que se estaba abriendo. Llegó un punto en el que el retroceso de los alanos fue tan pronunciado que los hunos pudieron superar el flanco interior de la línea visigoda y comenzaron a atacarlos por el costado y la retaguardia. La línea visigoda, que ya estaba sufriendo enormemente por el ataque frontal de los ostrogodos, ahora se veía amenazada por dos lados. Estaban a punto de ser envueltos y aniquilados. Es aquí cuando Teodorico I, viendo a sus hombres vacilar, realizó su último acto de heroísmo. El anciano rey montó sobre su corcel de guerra, levantó su espada y galopó a lo largo de la línea, arengando a sus guerreros a combatir, su voz resonando por encima del estruendo de la batalla, pidiéndoles un último esfuerzo. Pivotó ligeramente su línea para hacer frente a la nueva amenaza que venía de su flanco izquierdo, creando un ángulo defensivo. Fue un momento de pura inspiración. But también fue su perdición. Al exponerse de esa manera, se convirtió en un blanco fácil. Una flecha, quizás disparada por un anónimo arquero uno o incluso por un ostrogodo, cruzó el campo de batalla y lo alcanzó en el pecho, atravesando su armadura y fulminándolo al instante. Cayó de su caballo y desapareció entre la masa de combatientes. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera. Un silencio antinatural pareció caer sobre esa parte del campo. Ambos bandos contuvieron el aliento. Los hunos y los ostrogodos lanzaron un grito de triunfo. Atila, observando desde la distancia, sonrió. La profecía se estaba cumpliendo.
El propio Aecio, al ver caer al rey visigodo, debió sentir un escalofrío. Todos esperaban lo inevitable, que los visigodos, sin su rey y atacados por dos frentes, se batirían en retirada, que su moral se derrumbaría y que la batalla terminaría en una masacre. Pero nada más lejos de la realidad. En un gran alarde de iniciativa y un asombroso sentido del deber, Turismundo, el heredero de Teodorico, presenció la caída de su padre. El dolor y la rabia lo consumieron, pero en lugar de ceder a la desesperación, actuó con una velocidad y una decisión que cambiaron la historia. Se proclamó Rex de los visigodos allí mismo, sobre el campo de batalla ensangrentado. Levantó su propia espada, manchada con la sangre de sus enemigos, y con una voz rota por el dolor, pero llena de una nueva autoridad, pidió a sus nuevos súbditos que vengasen a su padre y destruyesen a los enemigos de su pueblo. Y entonces, ocurrió un milagro. Los visigodos, con las energías renovadas por la furia y la sed de venganza, experimentaron una transformación. Pasaron de una defensa desesperada a una ofensiva salvaje. Con un grito unísono que heló la sangre de sus oponentes, cargaron. Cargaron contra los ostrogodos que los habían estado castigando y contra los hunos que los flanqueaban, desordenando sus formaciones y penetrando profundamente entre sus líneas como una cuña de acero y furia. Ante este nuevo ímpetu, violento e inesperado, los ostrogodos, que ya habían sufrido bajas terribles, perdieron su afán por combatir. La resistencia visigoda se había convertido en un tsunami imparable. Dieron media vuelta y comenzaron a huir del campo de batalla en completo desorden. Observando desde el flanco izquierdo como el flanco derecho de Atila se desintegraba, Aecio supo que había llegado su momento. La trampa había funcionado, aunque de una manera que no podría haber anticipado. Con los ostrogodos en fuga y los hunos del centro ahora expuestos, ordenó la carga de sus palatinos contra los gépidos. Los gépidos, que habían estado luchando en un punto muerto contra los romanos, vieron la huida de los ostrogodos y sintieron que la marea de la batalla había cambiado irreversiblemente en su contra. Su voluntad de luchar por una causa que parecía, en ese momento, condenada al fracaso, se evaporó. Los romanos de Aecio, frescos y disciplinados, cargaron con una fuerza devastadora. Combatieron contra el frente bárbaro hasta que los pusieron en fuga, persiguiéndolos una corta distancia para asegurar que su flanco estaba seguro. Una vez que el flanco derecho uno fue neutralizado, Aecio demostró su genio táctico. Detuvo la persecución, reagrupó a sus hombres y les ordenó pivotar 90 grados hacia la derecha, para encarar el centro del campo de batalla, donde los hunos de Atila ahora luchaban desesperadamente contra la furia visigoda. Al mismo tiempo, los visigodos de Turismundo, tras hacer huir a los ostrogodos, también giraron hacia su izquierda. La pinza que Aecio había diseñado en su mente se estaba cerrando en la realidad. Atila, en el centro, se dio cuenta de repente del terror de su situación. Había caído en la trampa. Sus flancos se habían derrumbado, y las dos alas del ejército enemigo, los romanos y los visigodos, ahora convergían sobre él como las mandíbulas de una bestia gigantesca. Estaba a punto de ser rodeado y aniquilado. Con la batalla perdida, ordenó la retirada general a su campamento, que no era más que un círculo de carros y caromatos dispuestos en una formación defensiva, un lager. Era una fortaleza improvisada, nada que ver con los campamentos romanos de marcha, esas obras maestras de la ingeniería militar que años atrás construían las legiones romanas. La victoria aliada parecía total. Podríamos pensar que Atila estaba acabado, que las fuerzas imperiales simplemente rodearían sus posiciones, asaltarían el círculo de carros y masacrarían a los hunos hasta el último hombre. Pero no fue así. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre, y la noche trajo consigo una pausa en la carnicería. Es cierto que las fuerzas imperiales victoriosas decidieron rodear el campamento 1, manteniéndolos atrapados. La intención inicial era rendirlos por hambre y sed, un final lento y humillante para el azote de Dios. Pero Aecio dejó pasar las horas cruciales. La noche y el día siguiente transcurrieron en una tensa calma, dando tiempo a Aecio no para planificar el asalto final, sino para realizar sus últimos y más importantes movimientos políticos. Mientras tanto, los visigodos, ahora bajo el mando de Turismundo, aprovecharon el momento de paz para la lúgubre tarea de buscar el cadáver de su antiguo rey. En el fragor y el caos de la batalla, no habían tenido tiempo de recuperar el cuerpo de Teodorico. Lo encontraron finalmente, enterrado bajo una pila de cadáveres, y lo honraron con cánticos fúnebres y lamentos que resonaron en la llanura silenciosa.
Turismundo, sin embargo, no estaba satisfecho. Con la sangre todavía caliente, quería asaltar el campamento de Atila y entablar combate cuerpo a cuerpo con los hunos hasta exterminarlos. Pero Aecio intervino. Se acercó al nuevo y joven rey visigodo y, con la elocuencia de un diplomático consumado, lo convenció de retirarse. El argumento que utilizó fue astuto y estaba diseñado para tocar los miedos más profundos de Turismundo. Le sugirió que sus hermanos, al enterarse de la muerte de su padre, podrían estar ya tramando en Tolosa, la capital visigoda, para hacerse con el trono, aprovechando que el legítimo heredero se encontraba lejos de casa. Era un veneno efectivo. Turismundo, consciente de la naturaleza precaria del poder entre los suyos, cedió. Los visigodos, llevando consigo el cuerpo de su rey caído, abandonaron el campo de batalla y emprendieron el largo camino de regreso a casa. Pero la verdadera razón de Aecio era mucho más profunda y cínica. En realidad, lo que no quería era que los visigodos obtuviesen demasiado poder. Una victoria total, con la aniquilación completa de Atila y los hunos, habría dejado a los visigodos como la fuerza militar dominante indiscutible en la Galia. Eufóricos por su victoria y con un ejército veterano y poderoso, que les impediría, tras la caída de Atila, alzarse contra la propia Roma. Aecio era un hombre que pensaba siempre varios movimientos por delante. Sabía que la supervivencia del debilitado imperio de Occidente no dependía de tener aliados poderosos, sino de mantener un equilibrio de poder entre los pueblos bárbaros, enfrentándolos entre sí para que ninguno se volviera lo suficientemente fuerte como para amenazar directamente a Italia. La existencia de Atila, aunque fuera un Atila debilitado, era necesaria para mantener a los visigodos a raya. Es por ello que, una vez que los visigodos se marcharon, Aecio también ordenó la retirada de sus propias tropas, abandonando el asedio y permitiendo a Atila y a los restos de su ejército salvar la vida y escabullirse al amparo de la noche. La batalla de los campos cataláunicos había terminado no con un golpe de gracia, sino con un suspiro de cálculo político. Atila había sido derrotado, sí, pero había sobrevivido. Su ejército, eso sí, estaba muy mermado. Las estimaciones hablan de que las fuerzas imperiales habían perdido cerca de 10.000 hombres, una cifra terrible, pero las tropas de Atila habían sufrido más de 15.000 bajas. La amenaza, sin embargo, no había desaparecido. Al año siguiente, en el 452 después de Cristo, Atila, lamiéndose las heridas y con un ejército reconstituido, demostró que su espíritu era indomable. Descendió sobre Italia desde los Alpes, sembrando el terror en el corazón del imperio. Ciudades prósperas como Aquilea fueron arrasadas hasta tal punto que apenas quedaron vestigios. Milán y Pavía fueron saqueadas sin piedad. Su objetivo final, la joya de todas las joyas, era la propia ciudad de Roma. Pero entonces, la historia comenzó a repetirse. Sus hombres, guerreros de las estepas acostumbrados a la vida nómada, comenzaron a sufrir las mismas penurias que las huestes de Alarico años atrás. El verano italiano, con sus enfermedades y su calor sofocante, empezó a hacer estragos. Las líneas de suministro eran demasiado largas y la comida escaseaba. Las tropas de las estepas comenzaron a tener hambre. Y por si fuera poco, el Imperio de Oriente, esta vez, envió refuerzos para ayudar a Valentiniano a derrotar al azote de Dios. Una fuerza oriental desembarcó en el norte de Italia, amenazando la retaguardia de Atila. Fue entonces cuando se produjo la famosa entrevista con el Papa Leoni, quien, según la leyenda, se encontró con Atila a orillas del río Mincio y lo convenció de retirarse. La realidad es probablemente más prosaica. Ante la enfermedad, el hambre y una nueva amenaza militar a su espalda, Atila desistió de su intento de tomar Roma y comenzó a vagar por el norte de Italia. Intentó incluso entrar en el territorio de los visigodos en la Galia, pero Turismundo, ahora firmemente asentado en su trono, logró derrotar a sus avanzadillas, forzando a los hunos a retirarse de sus fronteras una vez más. El final de Atila, el hombre que había hecho temblar a dos imperios, llegó de la forma más inesperada y anticlimática. En el año 453 después de Cristo, Atila decidió tomar una nueva esposa, una joven llamada Ildico. Esto no tenía mayor importancia, pues ya tenía un harén de esposas. Pero durante el banquete de bodas, el rey Huno, como era su costumbre, comió y bebió en gran cantidad, celebrando hasta altas horas de la noche. Se retiró a sus aposentos, ebrio y fatigado.
Y mientras dormía esa noche, Atila, el azote de Dios, el hombre que había obligado a ambos imperios a trabajar juntos, el hombre que parecía destinado a destruir Roma, murió ahogado en su propia sangre a causa de una fuerte hemorragia nasal. Finalmente, el hombre que había vivido por y para la guerra, había muerto en su lecho, en su noche de bodas. ¿Os acordáis de la predicción que le dieron los adivinos a Atila antes de la gran batalla? Pues se cumplió a la perfección. Un gran rival, el rey Teodorico I, murió en el campo de batalla, pero esto no hizo que los visigodos desapareciesen ni que su ejército fuera derrotado. De hecho, tras la batalla y con la amenaza una disminuida, los visigodos eran más poderosos que nunca, justo como Aecio había temido. El mundo sin Atila cambió rápidamente. Su imperio, unido únicamente por su carisma y su fuerza, se desintegró casi de inmediato en una guerra civil entre sus hijos. Los pueblos sometidos se rebelaron, y el poder de los hunos se desvaneció de la historia tan rápido como había aparecido. Turismundo, el héroe de los campos cataláunicos, aprovechando la ocasión, saqueó la ciudad romana de Arles, mostrando las nuevas ambiciones de los visigodos. Pero no pudo disfrutar de su reinado durante mucho tiempo. El mismo año en que murió Atila, el 453, el joven y victorioso rex visigodo fue asesinado, ejecutado por sus propios hermanos, Teodorico y Frederico. La razón, probablemente, fue su creciente poder y su política agresiva hacia Roma, que sus hermanos, más cautos, consideraban peligrosa. Teodorico I se convirtió en el nuevo Rex Gotorum, inaugurando un periodo de intrigas y alianzas cambiantes con el moribundo imperio. Corría el año 453 después de Cristo. Quedaban apenas 23 años para el final del Imperio Romano de Occidente. El reloj seguía su marcha inexorable. Tic-tac. La decisión de Aecio había salvado a Roma de Atila, pero al preservar el equilibrio del terror, quizás solo había logrado posponer lo inevitable, permitiendo que nuevos actores, como sus antiguos aliados visigodos o sus enemigos vándalos, crecieran en poder hasta que no quedó imperio que salvar. La brillante y cínica jugada que salvó una batalla no pudo salvar a un mundo que se derrumbaba.